Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chicos y chicas que están del otro lado. Como siempre, los saluda el profe Cristian y antes que nada desearle que ustedes y toda su familia estén espectacular, ¿verdad? Chicos, vamos a continuar hablando de un tema que la semana pasada, por una cuestión de tiempo, porque todo lo que se va desarrollando bien lleva horas y horas, y a veces para no hacer clases extremadamente grandes, cortamos. Continúa, que es hablar sobre resistencia, ¿verdad? Eh, es muy importante para mí comentarles de que en clases anteriores habíamos comentado, obviamente, a definir lo que es una resistencia, pero en particular vamos a adentrar de la última parte de nuestras clases, de ahí a retomar, que definíamos lo que era una resistencia cuando estaba, obviamente, dentro de un circuito en serie y cuando estaba en paralelo, ¿verdad? Es muy importante para mí que tengan en cuenta que esa determinación, o sea, la forma en que nosotros podemos determinar que algo esté en serie o algo esté en paralelo, es en relación al comportamiento de la corriente eléctrica en relación a ese dispositivo o motor o resistencia o capacitor o lo que a ustedes se les ocurre. Bueno, vamos a hablar de esto, resistencia. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Resistencias en serie. Habíamos comentado que íbamos a tener por un lado un grupo electrógeno de la prestataria, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y si, por ejemplo, de ahí va a salir un cablecito que nosotros denominamos fase, que es de nuestra alimentación hacia lo que estemos básicamente estudiando. Me tengo que acordar que estoy de este lado. Les pido disculpas, es falta de costumbre de trabajar genéricamente del otro lado. ¿Sí? Bien, ese cable que denomina fase, por ejemplo, obviamente va a dar corriente, ¿sí? Vamos a poner un valor específico, un valor cualquiera, un valor de corriente que en la entrada fuera de 10 amperes, ¿sí? Bien. Si de repente llego a mi instalación de mi casa y puedo tener, por así decir, una resistencia, un motor, obviamente, que tenga una resistencia interna que le vamos a poner R1, puedo tener otro motor que tenga, otro artefacto que tenga otra resistencia que le vamos a poner R2. ¿Y qué notábamos nosotros? Lo siguiente. Bien, primero, si ustedes se dan cuenta, recordamos que la entrada era llamada fase, el retorno se denomina neutro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre, en la entrada y la salida voy a tener 10 amperes en este caso. O sea, a ver, ahí se ve un poquito mejor. Tenemos que tener en cuenta que no se pierde la corriente. La corriente de entrada tiene que ser igual a la corriente de salida y sobre todo tiene que ser igual a la corriente de salida teniendo en cuenta que lo que nosotros hacemos particularmente que es mantener de esa manera la diferencia de potencial. A ver, denme un segundito. Bien, estaba viendo si el audio estaba activado. ¿Sí? ¿Se comprende? De esa manera, cuando estos 10 amperes que llegan hasta acá, pase lo que pase, retorna por medio del neutro de 10 amperes igual, voy a tener acá una gran diferencia de potencial. Esa gran diferencia de potencial lo que va a hacer es básicamente generar tensión eléctrica y la tensión eléctrica va a ser el camino por el cual obviamente, podemos decir así, nuestra corriente va a comenzar a circular a través de los que son los materiales conductores. ¿Sí? Bien. ¿Por qué esta resistencia estaba en serie? Estaba en serie porque es obvio que en esta entrada tengo 10 amperes, ¿sí? De aquí hasta aquí, como no hay ningún cambio, también tengo 10 amperes. Acá vamos a poner, así para que ustedes lo comprendan. A esta parte le vamos a poner intensidad 1, antes del primer motor que tiene una resistencia, ¿no? Entre el motor 1 y el motor 2 que tienen internamente la resistencia 1 y la resistencia 2, le vamos a poner intensidad 2. Y posterior, ¿sí? Entre el motor 2 y lo que va a ser la prestataria, le vamos a poner intensidad 3. La característica es que, bueno, acá viene, ¿sí? La corriente,
En la intensidad 1, como todavía no pasó nada, ¿qué tengo? Tengo que la intensidad 1 es igual a 10 amperes. ¿Sí? Bien. Continúo, obviamente. A ver, acá estamos bien. Sí, continúo nuevamente. Perdón que me dé vuelta, pero quiero verificar que esto se vea, así me corro mi cabezota. Verificamos que en la intensidad 2 también pasa a través del motor que contiene la resistencia. Tengo la intensidad 2 y obvio, sigo teniendo que 10 amperes. Por eso la intensidad 1 es igual a la intensidad 2, que es igual a 10 amperes. Y posterior a la resistencia 2, tengo obviamente el retorno, que como no hay ninguna pérdida, sigue siendo de 10 amperes. Entonces, cualquier cosa que esté en serie tiene la característica de mantener en todo punto del circuito la misma cantidad de corriente. Podemos hablar anecdóticamente de resistencia, podemos hablar anecdóticamente de capacitores, podemos hablar de motores, no importa, pero para el caso, si se mantiene esto, primero que la resistencia de entrada, la corriente de entrada y de salida siempre universalmente, aunque sea en paralelo, tiene que ser igual. Recuerden por qué, para mantener la diferencia de potencial. Pero más allá de ese detalle, que los distintos puntos del circuito la corriente no varíe, decidimos que esos artefactos, dispositivos, ¿sí?, terminan siendo, obviamente, artefactos que están en serie. Bien. También tengo otra forma de tener en cuenta esto, que sería resistencias. Insisto, hablamos de resistencia porque lo que estudiamos pues, puede ser cualquier dispositivo monofásico, ¿no? O trifásico. En paralelo, perdón que quiero ver si se ve bien, sí, se ve bien, espectacular, que está en paralelo, ¿en qué condiciones, chicos? Está en paralelo en la condición de que, de nuevo, me vengo más para este lado, acá tengo el generador eléctrico de la prestataria, ¿sí? Obviamente ya sabemos, esto tiene un gran potencial, el gran potencial lo que va a hacer es generar por un lado corriente, por ahí mandamos nuestra corriente, ¿sí?, nuestra fase. ¿Y qué condición teníamos? Bueno, comentábamos que pasa lo siguiente, que llega acá a este punto, de nuevo le ponemos 10 amperes para ser efectivo en nuestro ejercicio, ¿verdad? Y vamos a notar que, obviamente, acá en esta intensidad, la intensidad 1, que es igual a la de entrada, porque no pasó absolutamente nada, sigo teniendo 10 amperes. Después puedo tener un motor que contiene, en este caso le vamos a poner la resistencia 3 para cambiar el nombre. ¿Sí? Después tengo otro motor que internamente tiene otra resistencia, que va a ser la resistencia 4. Bueno, vamos a hacer acá un poquito de lo que sería repaso. Primero, sí o sí, el neutro que es el retorno tiene que ser igual a la entrada, siempre. Por lo cual, el neutro, por más que cambie de sentido, ¿sí?, que retorna la corriente, también tiene que decir 10 amperes acá. Y después acá que sé que hasta acá tengo 10 amperes, que si por ejemplo, pongamos, ¿no?, este motor tuviera una entrada acá de 2 amperes, ¿sí? Bueno, de 10, 2 se va para adentro y la corriente, ¿cómo va a seguir? Con 8 amperes, ¿sí?, hasta el motor que contiene la resistencia 4, que obviamente supongamos, yo qué sé, que lo toma entero, ¿sí?, que acá toma esos 8 amperes. Pero la pregunta pasa por este lado, chicos. La resistencia, no la resistencia, la corriente, ¿se pierde o siempre continúa? No, profesor. Recordamos que la corriente siempre continúa. Entonces, si acá tengo 8 amperes, no se pierde en este motor que contiene la resistencia 4, sino que va a circular y a la salida también voy a tener 8 amperes. Que de nuevo, que se va a sumar acá con la devolución del motor que contiene la resistencia 3, y obviamente sumando 8 más 2, nuevamente tengo 10 en esta parte. ¿Sí? De esta manera, decíamos como regla que cuando siempre se mantiene estable, cuando se mantiene siempre igual, la corriente dentro de un circuito, ¿qué teníamos? Cuando en todos los puntos no variaba esa corriente, llegábamos a la conclusión de que estábamos hablando de un circuito que está en serie, pero cuando por momentos tengo variedad en la cantidad de corriente que
en algunos puntos del circuito tengo, como es el caso, acá tengo 10, acá tengo 2, ¿sí? Acá tengo 8 y después de nuevo sumando 8 más 2 me da 10, o sea, varía la corriente, no es fija. Ahí estamos trabajando con lo que se denomina artefactos, ¿sí? Que están en, en, en paralelo, ¿sí? Muy bien, creo que esto más o menos es un resumen o repaso de lo que la semana pasada, o clase anterior, en realidad habíamos visto, que yo quería que tengan en cuenta para que de ahí podamos avanzar un poquitito. A ver, venimos para acá, damos compartir, seleccionamos la diapositiva. ¿Y cómo avanza esto? Avanza teniendo en cuenta, chicos, chicas, que, a ver, esto lo podemos subir aquí para que quede lindo. Y esto lo podemos agrandar, me imagino y espero. No, no puedo. Sé que voy a poder. ¿Cómo no voy a poder? El profe va a poder. A ver, a ver, a ver. Que lo que a mí me gustaría, ya teniendo en cuenta esto, tic, 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 a ver si puedo agrandar mi imagen, ¿no? Para que me vean un poquito mejor. ¿Ya habré metido la pata? Digo, puede ser. Mostrar pequeño. Aquí está el profe, mostrado pequeño. Pequeño profe. Bien. Está bien, yo soy humilde, me pueden decir pequeño profe. Bueno, chicos, les sigo contando. Bueno, lo que estamos ahora analizando es lo siguiente, que dentro de lo que es, obviamente, un circuito, y los circuitos en sí pueden ser expresados como resistencia, pero de dos formas distintas. Circuitos que estén expresados con artefactos en serie, circuitos que estén expresados con artefactos en paralelo. Ya vieron cómo eso determinarlo, pero en realidad esto nos llega a un concepto que denominamos justamente asociación mixta. Asociación mixta nos hace referencia que ya no estamos hablando solamente de dos o tres resistencias que primero están en serie, o de dos o tres resistencias que están en paralelo, sino que todo esté mezcladito y se termina haciendo un poquito de lío. Pero bueno, tranqui, varias cosas les digo. Chicos, nosotros estamos capacitándonos para ser electricistas. Estas cosas a nivel profundo se aplican en electrónica, ¿sí? A nivel profundo, pero sin embargo, vuelvo a reiterar, en el ABC de la vida laboral de un electricista, ¿sí? Trabajamos con nuestra ciencia prima, por así decir, que es justamente la electrónica, ¿sí? Por eso tanto estas cosas elementales, cuando un curso de electricidad y un curso de electrónica están bien dados, deberían verse las mismas cosas, porque siempre que estamos estudiando el paso de la corriente eléctrica, sin importar que pueda ser alterna o continua, o de 220 volts, de 12 volts, pero ¿se comprende? Desde mi punto de vista, darlo de otra manera significa quitarle, para mi trabajo, al docente que no quiere laburar. Perdón que sea tan pero tan sincero con ese concepto, ¿no? Y es así que por eso, a ver, adentramos nosotros en cosas que lindan la electrónica, pero que en realidad en la vida profesional obviamente terminamos viendo, porque nos va a pasar de tener motores y solamente con medir resistencias y esas cosas vamos a poder determinar si están en serie o en paralelo a base de lo que se está viendo recién en justamente las primeras clases de este curso, ¿no? Bien, les comentaba, y perdón que me fui de tema, como siempre, ¿no? Qué raro que el profe hable tanto, que básicamente cuando tenemos dentro de un circuito, dentro de una instalación, como lo quieran decir, resistencias, ocurren que en realidad muchas veces no están puestas prolijitas, dos en serie, dos en paralelo, sino que tenemos una mezcla. Y es muy importante para nosotros, primero, determinar acorde a esto que vimos recién, lo que es serie y paralelo, y en segundo lugar, también cómo representarlas, ¿no? Y es un poquito ahora lo que rápidamente vamos a hablar, porque, insisto, no es para meternos tanto dentro, pero sí para redondear una cosa que para mí más bien es básica. A ver, bien. Lo que nos dice la punta acá es lo siguiente. No sé si recuerdan, y si no recuerdan, obviamente, estoy yo para intentar a ver si les puedo traer un poquito
esto a la memoria, que la semana pasada habíamos comentado particularmente que cuando las resistencias dentro de un circuito están en serie, se da la característica que lo único que tenía que hacer era sumarlas, simplemente sumarlas. Y en ese sentido, por eso, cuando nosotros queremos expresar que dos resistencias están en serie en forma de texto, no da que hagamos esto, que las dibujemos, ¿sí? Sino que da que las representemos de una manera, ¿sí? Y también tengamos en cuenta lo siguiente, que puede darse el caso que, básicamente, ¿sí? Yo tenga resistencias que están en paralelo y no da representarlas de esta manera, sino que tengo que encontrar una manera textual o por medio de texto para hacer referenciar a eso. Y es muy sencillo. Le voy a pasar este dato. Cuando yo tengo una resistencia 1 y una resistencia 2 que están en paralelo, lo que hago es expresarla de esta manera. Abro un paréntesis y pongo R1 más R2. ¿Por qué? Porque en realidad, recordando, ¿sí? Sabemos que para sumar resistencias que están en series, lo único que tenía que hacer es sumarlas. Ejemplo, si yo tengo una resistencia 1 que fuera de 2 ohm, o una resistencia 2 que fuera de 3 ohm, me daría 5 ohm porque lo único que tengo que hacer es sumar los valores y respetar, obviamente, la unidad que de resistencia son. Hasta ahí estamos. Bien, ¿cómo avanza esto? Avanza, queridos chicos que están del otro lado, teniendo en cuenta qué hacemos cuando las resistencias están en paralelo. También se representa, pero de una manera distinta para diferenciar, no se usa el símbolo más. En ese caso, cuando tengo dos resistencias que están en paralelo, sí, lo que tengo que hacer es lo siguiente, poner, por ejemplo, entre paréntesis, que R3, R3, rayita a rayita, está en paralelo en relación de R4. Perdón. Y de esta manera identificamos y hacemos saber dentro de un esquema de que R1 y R2 están en serie y que R3 y R4 están en paralelo. Esto es manera de representarlas, ¿sí? Bueno, acá en esta diapositiva hay ejemplos un poquito más elaborados. Por ejemplo, el ejemplo A nos está diciendo que tengo dos resistencias que están en paralelo, R1, R2, que está en serie con la sumatoria de dos resistencias en paralelo que son R3 y R4. El ejemplo B nos dice otra cosa, nos hace referencia de que tengo que R1 está en serie con R3, pero a la vez está en paralelo con dos resistencias que están en serie, que son R2 y R4, y así los ejemplos son infinitos, ¿sí? O sea, hay miles de maneras de expresarlo, pero lo importante que quiero que sepan leer esto. Esta es la manera en texto ilimitado de hablar básicamente de dos resistencias que van a estar en serie, y esta de dos resistencias que están en paralelo, más allá de los ejemplos que van a tener y que pueden leer ustedes, ¿verdad? Bien. A ver, tenemos que hacer más chiquitito el profesor, tiene que ser un poquito más humilde para que no tape esto. Y bueno, justamente llegamos a esa conclusión, que siempre que las resistencias estén en serie utilizaremos el símbolo más para vincularlas una con otra y cuando están en paralelo, rayita a rayita, respectivamente, que fue lo que recién hemos desarrollado. Bien, ¿cómo continúa esto? Bueno, más allá de que básicamente nosotros tenemos nuestros instrumentales como pinza amperométrica, como tester para determinar físicamente el valor de una resistencia, sea cual sea. También la resistencia electrónica tiene una cierta codificación que hacemos bien en mencionar, ¿sí? Hacemos bien en mencionar porque justamente son cosas básicas y elementales, ¿sí? Que de por sí, en cualquier dispositivo que ustedes como electricista, o si alguno quizás se da mano y mete la mano como a nivel de reparación, siempre va a encontrar resistencias, y qué bueno va a ser que nosotros podamos identificarlas, ¿sí? Para eso, ¿sí? Le voy pasando la previa de que existen dos tipos de codificación.
Las codificaciones, queridos alumnos, queridas alumnas que están del otro lado, son básicamente por medio de 3 criterios, te voy a decir. El primer criterio, ¿sí?, son números que van de 0 a 9. Que a veces las 2 primeras rayitas representan 2 números, ¿sí? A veces las 3 primeras rayitas representan 3 números, y según el color de cada una de esas rayitas que va de negro a blanco, yo puedo identificar a simple vista, no yo porque soy medio chicato justamente, pero si ustedes que ven espectacular, ¿sí?, cuál es, según el color que le va tocando, el número que va formando, que justamente se mide en la unidad de la resistencia, que ¿cuál es? El ohm o el ohmio. Ahora bien, las últimas 2 rayitas tienen 2 informaciones distintas. La rayita que sigue a la determinación de los colores y de los valores se denomina multiplicador. Pero bien, cuando uno piensa en multiplicador, ¿qué piensa? Bueno, va a elevar ese valor. Y les cuento que sí y no. Porque obviamente existen multiplicadores, ¿sí?, que elevan los valores de la resistencia, pero existen también multiplicadores que lo que hacen es disminuirla, ¿sí?, para poder representar el valor en ohmio que yo justamente quiero, ¿sí? Ahora igual ya lo vamos a mostrar, tranquilos, ¿sí? Y por otro lugar, ¿sí?, lo que existe también es la última rayita que está la más alejada, ¿sí?, por así decir, la que más mal se porta y nadie la quiere, que es la rayita que nos dice la tolerancia. O sea, una resistencia tiene una tolerancia específica, pero con un juego de posible error, y ese posible error que va a ser positivo y negativo, o sea, va a aguantar un poquitito para arriba y un poquito para abajo, va a ser identificada también justamente por estas banditas de colores, ¿sí? Quedamos en concepto, existen 2 tipos de resistencia, una que identificamos con 4 bandas de colores, en ese caso los 2 primeros hacen referencia a lo que es para nosotros justamente la determinación de los ohmios, la tercera es un multiplicador que puede elevar ese valor o achicarlo, ¿sí? Y la cuarta, sí, estaríamos hablando del valor de tolerancia. Eso al hablar de resistencias con codificación de 4 bandas de colores. En el caso que sea de 5 bandas de colores, es obvio que las 3 primeras, ¿sí?, determinan que es un número, y al determinar un número, entonces puedo determinar de 0 hasta 999, porque recuerden que cada bandita representa, tiene un color que representa un número que va de 0 a 9. Y yo puedo tener 0, 0, 0 en las 3 bandas, por decir, pero también puedo tener en las 3 bandas 9, 9, 9, por lo cual de 0 a 999, en sistema de codificación de 5 bandas, es lo que puede representar. La cuarta banda tal cual es un multiplicador que puede elevar o disminuir esa resistencia, ¿sí?, para codificar el valor exacto que tiene nuestra resistencia. Y la quinta, de nuevo, viene a ser una tolerancia que es más o menos hacia arriba y para abajo en relación del valor que estoy usando. Muy bien. Se me estaba echando a perder el mate. Vamos a ver si todo esto lo empezamos a desarrollar por medio de las diapositivas. Bien. Justamente eso es lo que dice acá. Dice una pregunta muy común que nos hacemos al momento de meter las manos en reparar cosas. Esas banditas de colores, ¿qué determinan? ¿Qué significan? Bueno, recordamos, sí, que al ser justamente de resistencias, estamos hablando de ¿qué? De ohmios o de ohm. Habíamos dicho que en clases pasadas la magnitud de la resistencia es el ohmio, no hay ninguna novedad, ¿sí? Recordamos también, insisto y reitero, que hay sistema de 4 y 5 bandas de colores para identificar, y es ahí donde vamos a comenzar a hablar ahora un poquitito, ¿verdad? Bien.
Empezamos con la codificación de 4 bandas, dice la diapositiva. La primera banda o primer banda se reconoce porque es la más cercana al borde del cuerpo de la resistencia, mientras que la cuarta banda, la tolerancia, está más separada respecto a las 3. Bueno, entonces, qué pena que el profe no se dio cuenta de borrar, ¿verdad? Pero bueno, así ganábamos un poquito de tiempo mientras esto se secaba, ¿sí? Correctamente. A ver. Me voy a salir de cuadro. Sí, me voy a salir de cuadro, perdón. Muy bien. A ver, entro de nuevo al cuadro. Sí, entro de nuevo al cuadro. Muy bien. Bien. Mientras se va secando esto, recordamos. Si de este lado tendríamos el primer color de la banda y del otro lado, ¿sí? El más lejano, que es el de la tolerancia, que puede ser positivo y negativo, es muy importante para mí decir, insisto, reitero, que el último, si yo, ahora igual vamos a hacer un dibujito, pero aprovecho de explicar mientras esto se seca, que el más lejano es el de la tolerancia, el que sigue es el multiplicador, y los otros 3, si es de 5 bandas de colores, o los otros 2, si son de 4 bandas de colores, termina dando el dato de cuántos ohmios tenemos que multiplicar, o tenemos, sí, que multiplicar, sí, porque el multiplicador, por más que sea menor que 1, sigue siendo una multiplicación, y de allí qué tolerancia va a tener en la bandita más lejana, ¿verdad? Bien. Bueno, justamente acá hace referencia que sin importar, chicos, que hablemos de sistema de codificación de resistencia de 4 bandas o de 5 bandas, básicamente lo que se sigue es los colores del arco iris en orden. Miren, esto nunca lo había notado cuando eran los colores del arco iris, ¿sí? Obviamente. Iniciando de negro, sí, pasando por marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, gris y blanco. Quédense tranquilos, que ahora nada más lo menciono, pero ¿cuál es la idea? La idea, fíjense, ¿sí? A negro le asignamos el 0, al marrón el 1, rojo, naranja, verde, azul, y tendríamos que llegar obviamente entre 0 y 9. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y acorde a los colores que yo voy viendo, voy codificando, a ver, supongan, yo qué sé, justamente, pongo un valor de un color específico en la primera banda más la segunda, ahí ya tendré un número. Ese número tiene que ser multiplicado por la tercera banda en caso de ser de 4 bandas de colores, que es un multiplicador, y después al último, insisto y reitero, otra vez lo que nos devuelve, ¿qué va a ser? Nos devuelve básicamente ese factor de tolerancia hacia arriba y hacia abajo para que saber en qué punto se puede llegar a quemar la resistencia, ¿verdad? Bueno, esto quizás sin querer y de forma un poquito desordenada, lo hemos comentado, pero está bueno decirlo. ¿Sí? La primera banda nos indica el primer dígito del valor de resistencia. La segunda banda nos da el segundo dígito y la codificación de colores es igual a la primera. Significa que el mismo valor que un color tiene en la primera banda lo tiene en la segunda para generar justamente su valor. Y lo importante, como si yo tengo dos opciones en la cual fuera negro y negro, que es igual a 0 y 0, en el otro extremo, ahí dice el arco iris, pero bueno, en el otro extremo el negro sería el blanco, en el cual en vez de ser 0, ¿qué viene a ser? El dígito más elevado, que es el 9. Por lo cual, si yo tengo un sistema de 4 bandas de colores, como los dos primeros se encargan de básicamente formar el número,
puedo decir que si fuera negro, negro, tuviera el valor mínimo, que es 0, 0, y hay variantes hasta llegar a blanco y blanco, que termina siendo 9 y 9. Insisto, sistema de 4 bandas de colores, 2 primeros números, tercero multiplicador y cuarto tolerancia, ¿no? Y barriendo todas esas posibilidades. Bien, y es lo que dice la tercera banda, en el caso de hablar de un sistema de 4 bandas de colores de codificación, termina siendo el multiplicador. Y vamos a ver un ejemplo, a ver de cómo se puede llegar a comprender esto. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a escribir acá algo como si fuera, si yo lo voy a dibujar en negro, porque no tengo manera, chicos, de, esperen, otra vez, que lo que tengo que hacer acá es desvincular aquí, a ver. Ah, está, para que se vea más grande. Vamos a poner sistema de 4 bandas de colores. Ahora vemos qué colores corresponden, porque la verdad les juro que es lo que menos me preocupa ahora. Pero supongamos, ¿sí?, que en un sistema de 4 bandas de colores voy a tener 4 colores, que el primero corresponde a un número que termina siendo 4, ¿sí? El segundo corresponde a un número que termina siendo el 7, el segundo color, ¿sí? Ahora bien, el tercero, ¿qué nos dice? Nos dice que por codificación, este multiplicador, ¿sí?, termina siendo de 1K. Y el cuarto, el de la otra punta, ¿qué termina siendo? Termina siendo directamente el valor de tolerancia. ¿Sí? Creo que hay una que dice más o menos 2%, ¿sí? Bueno. Entonces, en este caso, yo busqué y corresponde a este color, le asigna en el primer lugar el valor 4, en el segundo se le asigna el 7, por un multiplicador de 1K. Por lo cual, ¿yo qué tendría que hacer? 47 por 1K más menos el 2%. Entonces hago 47 por 1000, porque 1K, por si acaso, es igual a 1000, ¿sí? Vamos a poner ohmios, porque tenemos 1000 de algo, ¿no? Si no, estamos perdiendo justamente ese detalle de hablar de qué unidad nos estamos moviendo, ¿verdad? Con una tolerancia de más o menos 2%, y haciendo la multiplicación, 47 por 1000 sería 47.000, que con una tolerancia, supongamos, de más o menos 2%. De esta manera, yo estaría sabiendo cuál es el valor justamente de mi resistencia y cuánto soporta. Déjenme ver una cosa, no sé si, a ver, esto lo preparé, porque como su profesor es un capo, re humilde el tipo, ¿no? Lo que les preparó acá es lo siguiente, la calculadora, y vamos a ver esto. Bien, en este momento, lo que yo haría para calcular justamente el valor que tiene de tolerancia a esa resistencia es poner que sabemos que vale 47.000, ¿sí? Y la multiplico por 2 y la divido, primero la hago igual, y la divido por 100. ¿Sí? Y me da un valor de 940. 940 ohmios. Ahora, el genio de su profesor va a desvincular esto de aquí, a ver, no quiero meter la pata, pero vamos para este lado. Muy bien.
¿Cómo están tanto tiempo? Y cuando llegamos acá, ¿qué significa esto? Entonces, que básicamente tengo una resistencia que es de 47.000, pero que a la vez tiene un valor máximo y un mínimo. Y ese valor máximo y mínimo, ¿por qué está dado? Por la tolerancia. Por lo cual, 47.000 la banca, por así decir, 47.000 ohm, pero ¿qué sucede? Yo puedo expresar como que el rango máximo de esa tolerancia va a ser esto. A ver. Esperen. Vamos a hacerlo así. Ahí me gusta un poquito más porque menos 940 ohm igual a tanto y 47.000 más. Bien. Esto se me hace sencillo. La otra vamos a hacerla con la calculadora. 47.000 más 940. Sé que el rango máximo de tolerancia hacia arriba de ese 2% nos termina devolviendo un valor de 47.940 ¿qué? Ohm. Y ahora, ¿sí? Vamos a hacerlo con la calculadora, ¿sí? ¿Cuánto sería la negativa? Porque sumarlo se me hizo fácil, pero de la otra manera nos ponemos un poquitito y aprovechamos la tecnología que el genio de su profesor está obviamente estudiando. Bien. Eso que se escucha no es mate, ¿eh? Si no lo ven, no tomen mate, ¿eh? Así que nadie me puede decir nada, ¿eh? Bien. Sabemos que hacia abajo va a ser esos 47.000 ohm que me expresa esa resistencia menos ese valor, por así decir, que termina siendo una tolerancia negativa, que era de 940 y me da 46.060. No se ve mucho, queda muy apretadito, así que aprovecho que ustedes no lo ven y me voy para el otro lado. Ahora me van a entender. A ver, profe, que nunca entran las cosas en la pizarra. A ver, 46.060 ohm. Bueno. Tampoco está bien, pero imagínense cómo estaba antes, ¿no? Bueno, chicos, les decía, 47.000, ¿sí? Más ese 2% me da 47.940, 47.000 menos ese 2% da 46.060, siempre ohm, ¿sí? La unidad, ¿sí? Que va para la resistencia, ¿sí? La magnitud, no la unidad. Bien, ¿cómo vamos? 5:35, está bien, miren, la verdad lo estoy haciendo bastante rápido. Pensé que iba a tardar bastante más. A ver, voy a compartir ahora otra vez nuestra presentación. Bien. Muy bien. Obviamente nos dice, y recordamos que el multiplicador en este caso, que justamente habíamos mencionado, era de 1000, también podemos decirlo como un K, ¿sí? Y ojo, y no estoy hablando de política, ¿sí? Ahora bien, punto siguiente, dice, es interesante observar que para valores de resistencia más bajos de 10 ohmios, o sea, de 1 a 9 ohm, vamos a decirlo así, es necesario que el multiplicador sea inferior a 1. Muy bien, porque esto usan el dorado con un factor de multiplicación de 0,1 y el plateado con un factor de 0,010. Bien, no sé si lo dije, pero por si acaso lo comento, es importante que ustedes sepan, igual ya ahora vamos a mostrar la tablita, de que existen multiplicadores que lo que hacen es agrandar, ¿sí?,
ese número y expresarnos valores superiores al que forman entre la primera y la segunda banda, y hay otros que lo que hacen es disminuir. Es obvio. Si yo, por ejemplo, acá tenía, a ver, vamos de nuevo para allá. Dejar de compartir, dejamos de compartir. Muy bien. En este caso teníamos, por ejemplo, un multiplicador de 1000. Entonces, es obvio, como lo multipliqué por 1000, ¿esto qué va a suceder? Y, profe, no sea zapato, se va a agrandar. Qué bien, qué inteligentes mis alumnos, espectacular. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, chicos, si en vez de aplicarle un valor que sea 1000, a este 47, ¿sí? Yo le aplicaría un valor que fuera menor a 1? ¿Qué ejemplo quiero decir? El siguiente, vamos otra vez a la diapositiva. Muy bien. La diapositiva nos dice que cuando como factor de multiplicador yo tengo, o en el caso que tuviera, una bandita dorada, esa bandita dorada lo que hace es multiplicarlo por 0,1. ¿Y qué pasa cuando algo lo multiplico por 0,1? Pasa lo siguiente. Agarramos, vamos por aquí, a ver, vamos a desvincular esto y vamos a hacer 47.000. Si yo tuviera acá 47.000, primero lo que hacemos es, obviamente, borrar esto. No me permite, che, a ver. Ahí está, no me quería agarrar, les pido disculpas. Tengo 47.000, ¿sí? Y lo multiplico por, suponiendo que tuviera una resistencia dorada de un factor de multiplicación de 0,1, observen, lo multiplico por 0,1, por 0,1, y ese 47.000, ¿qué pasó? Se transformó en 4.700, porque reiteramos, cuando yo lo que hago es multiplicar por un valor que es menor a 1, en vez de agrandar ese número, lo que sucede es que ese número disminuye. Y profe, ¿y cómo sería si en vez de tener un factor de multiplicación de 0,1 en una bandita dorada, tuviéramos una resistencia cuyo valor de multiplicación sería plateado con un factor de 0,01? Bueno, alumnos, vamos a verlo. En ese caso, lo que tendría de nuevo es el valor original de la resistencia, que es 47.000, ¿sí? Pero lo multiplicaría por el 0,01%, que sería igual a 470 ohmios. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Tenía una cosa grande como 47.000, le pusimos una bandita, se bajó el 10%, le ponemos otra, se baja absolutamente más. Pero como si fuera poco, a ese valor generado todavía le aplicamos, obviamente, queridos alumnos, queridas alumnas, ese factor de tolerancia que lo subo un poquito más hacia arriba o hacia abajo, como calculamos hace un ratito. ¿Cómo va esto? Brillante. ¿Cómo va a ir? Brillante va, como siempre. Bien, avanzamos un poquito más, venimos para este lado, compartimos la diapositiva, vamos hasta acá, ¿sí? Y mientras tanto, muy bien. Hacemos un clic y dice, bueno, siguiendo hablando, chicos, de lo que son sistemas de cuatro bandas, ¿no? Quise decir, se me estaba yendo de la cabeza. Que bueno, dice, con la tercera banda, color dorado, el rango de valores puede ser desde 1 a 9,9. Mientras que con el plateado el rango es entre 0,10 ohm y 0,99.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. A ver, se retrocede y avanzamos un poquitito. Y el profesor tiene que trabajar otra vez un ratito más. Vamos acá a dejar de compartir y vamos a ver cómo lo puedo expresar esto en números. Bueno, voy a borrar obviamente todo esto, esto ustedes saben, tienen play, pausa, lo copian 1000 veces, ¿sí? Lo copian 1000 veces. No, 1000 veces no lo copian una vez, pero se detienen a cada instante con la finalidad de que esto le quede perfecto, por favor. Sí, esto es muy importante, que le quede perfecto. Sí. Ahora bien, estamos en un sistema que estamos hablando de 4 bandas, ¿de acuerdo? A ver, algún alumno que me diga qué significa la banda. La banda número 1, profesor, significa un dígito. Muy bien, alumno. La segunda banda, profesor, significa otro dígito. Muy bien, alumno. ¿Y qué significa la tercera? La tercera banda es el multiplicador. Espectacular. Y la cuarta viene a ser la tolerancia. Muy bien, ya lo explicaron, no entendieron. ¿Nos vamos para casa? No, no me puedo ir para casa porque ya estoy en casa. Así que entonces continúo elaborando un poquitito. Bueno, pongamos entonces el ejemplo. El valor máximo que puede tener esto, ¿de cuánto es? 99. ¿Sí? Supongamos que acá tuviera como valor máximo, ¿sí? Estamos hablando de sistema de 4 bandas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Primer banda le vamos a asignar como valor máximo, que es un 9. La segunda también un valor 9. ¿Sí? Y después les hago una pregunta, chicos. ¿Y cómo sería, cuéntenme, cómo serían los valores mínimos que puede tener? ¿Y el valor mínimo qué sería? El valor mínimo sería, ¿sí? Que acá tuviera un 0 y acá tuviera un 1, ¿sí? Entonces, ahí ya creo que van entendiendo. Estos son los valores máximos y mínimos que puedo tener con 2 bandas. Pero de aquí obviamente también viene el factor del multiplicador. Pero bueno, les abre un poquito la cabeza esto, entenderlo así. Valor mínimo sería 0 y 1, ¿sí? Que la primera banda representa el 0 y el segundo un 1, y el valor máximo que sean 2 9. ¿Sí? Ahora bien, a ver. Vamos para arriba. Para mí es para arriba. A ver. Bueno, acá dice eso. ¿Qué pasa en el caso de que tengo valores menores a 10? O sea que básicamente esta primera banda hace un 0 y acá puedo variar de 0 a 9 tranquilamente. Eso se comprende, ¿no? Ahora bien, vamos a aplicarle ese valor vamos a ponerlo así, dice, como si fuera dorado, si el valor el multiplicador fuera dorado, recordamos, tendría que ¿qué multiplicar? ¿Sí? Si fuera dorado, tengo que multiplicar por 0,1%. Y si fuera plateado, como dice acá, ¿por qué voy a multiplicar? Por 0,01. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué pasa con valores si los valores más chiquitos? Y bueno, vamos a hacerlo matemáticamente. Agarramos, desvinculamos para que ustedes puedan ver, obviamente, más grande la diapositiva, perdón, la pantalla, no justamente la diapositiva. Veo si me pongo de este lado. Y lo que tendría que hacer es multiplicar. Si, por ejemplo, supongamos, desde aquí yo querría averiguar qué pasa con un valor de 0,1, tendría que agarrar y hacer este valor mínimo que puede tener en 2 bandas de 0,1, multiplicarlo por 0,1 y me va a dar algo específico, y por plateado todavía menor. Lo que no recuerdo, a ver, y disculpen esto nuevamente, que se me está yendo de la cabeza, es, no quiero, por eso quiero verlo nuevamente, porque no quiero justamente echarles mentira con lo que es el objetivo que tiene esta diapositiva, es lo siguiente, a ver,
con la tercera banda, a ver, puede ser desde 1 ohm, ¿sí? Hasta, a ver, dice, con la tercera banda de color dorado. Ah, con la tercera banda de color dorado, claro, ya entiendo. Ahora sí, puede ser de 0,9, a ver, con la tercera banda de color dorado, el rango de valores puede ser desde 1 ohm hasta 9,9, con el plateado de rango será en 3,10. Yo creo que lo que nos está insinuando acá nuestra amiga diapositiva es tener en cuenta que si aquí tengo como valor máximo 99, con el 99 yo puedo tener dos valores específicos máximos y tengo otro, sí, como si fuera un 1. Vamos a sacarlo, a ver, quiero probar matemáticamente. Venimos para acá, dejamos de compartir, ¿sí? Pero a la vez voy a empezar a usar la calculadora. Supongamos que tengo, esto lo voy a meter más arriba para que no les moleste mucho. Supongamos que tengo como, a ver, 0, muy bien, que tengo 99 ohmios. Estos 99 ohmios sacados como valor máximo de una banda, de una resistencia de 4 bandas. Multiplicado por la tercera, que es el multiplicador, justamente, que fuera como mínimo, ¿sí? Por 0,1, ¿sí? Me estaría dando, 99 por 0,1, me estaría dando 9,9, ¿qué kilo de pan? No, profesor, ohmios. Bien, excelente. ¿Y cómo continúa esto? Que si a la vez yo tuviera ese valor de 99, ¿sí? Pero le estaría aplicando justamente el otro coeficiente de multiplicador, que es el plateado, lo estaría multiplicando por 0,01, que sería ese factor de multiplicador, y me estaría dando 0,99 kilos de pan. No, profesor, ohmio. ¿Sí? Bien, lo agrando un poquitito para que lo vean. Salgo de aquí, dejo de compartir, y ¡tarán! Acá tenemos el milagro. Valor máximo. Dos bandas que representan cada uno un color que va de 0 a 9. El valor máximo va a ser justamente asignar 9 y 9 a esas dos bandas de colores, por lo cual estaríamos hablando de 99 ohmios. Ahí estamos de acuerdo. Bien, estas dos están asignadas. La tercera banda, ¿qué es? Recordábamos, profe, la tercera banda es un multiplicador. Un multiplicador que en este caso estamos dando dos ejemplos. O que tome un valor de 0,1 o que tome un valor de 0,01. Dorado 0,1, plateado 0,01. Y lo que hago es multiplicarlo. El valor máximo de 99 por el multiplicador de 0,1 me devuelve 9,9 kilos de pan. No, ohmios. Muy bien. Y este valor máximo de 99 ohmios con una tercera banda que es plateada, al multiplicar por 0,01 me devuelve 0,99 ohmios. O sea, menos de un ohm. ¿Sí? Habiendo partido de una resistencia de 99, ¿sí? Calculada. Miren qué importantes son todas estas cosas, ¿verdad? Bien, y vamos a ver si eso justamente tengo, espero no meter la pata, que era lo que se buscaba explicar en este punto. ¿Sí? Justamente, ahí está. Con la tercera banda de color dorado, el rango de valores puede ser desde 1 ohm hasta 9,9 ohmios. Mientras con el plateado el rango será entre 0,10 y 0,99. Por lo visto acá también lo que hicieron fue aplicar sobre el mínimo. Voy a probarlo. Vamos con eso, a ver qué onda. ¿Sí? Y si no, está bueno porque lo vamos a sacar. El valor máximo era 99, el mínimo que va a ser 0,1. Vamos a aplicar de nuevo una tolerancia para dorado. Sí, escribo dorado, me dejo de joder. Que es 0,1. Y acá abajo
plateado 0,01, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Vamos de 9, escúchenme, de 9 no, mejor juego de 10. Vamos de nuevo a lo que es la opción de compartir, ¿sí? Esto lo dejo de compartir, pero que voy a utilizar. Vamos a utilizar la calculadora para que hagamos todos los números en común y obviamente de esta manera ustedes lo puedan ver. Vuelvo a la calculadora, le doy compartir y parto, queridos alumnos, queridas alumnas, del valor máximo que estamos, del mínimo. Estamos hablando de 1, que sería 1. ¿Sí? Le pongo 1 directamente, porque dice 0, 1, pero es 1, es similar, ¿no? Escribo 1 y ¿qué hago? Al 1 le aplico como si tuviera como tercer banda, la banda de multiplicador, el dorado, que sería 0,1, y hago por 0,1, me va a dar 0,1. ¿Qué? ¿Kilo de pan? No, profesor, disculpen, el profe está viejito, no se acuerda las cosas. Y, obviamente, lo que hacemos es de nuevo aplicarle a este 1, ¿sí? Un factor de multiplicador, que sería el plateado, que es de 0,01, lo multiplicamos por 0,01 por 0,01 y nos devuelve un valor de 0,01. Obviamente, ohmios. ¿Sí? Y ahí vemos, ustedes no ven nada, ahora yo me voy a correr para que lo vean. Agrandamos la pantalla y ¿qué van a tener? Van a tener sistema de 4 bandas de colores con un valor máximo de 99, ¿sí? Con una banda multiplicadora dorada de 0,1, juega desde un valor máximo de 9,9 a un valor mínimo de 0,99 y en el otro caso, teniendo como valor mínimo de ambas bandas, ¿no? Que sea 0,1, aplicándole el multiplicador de 0,1, ¿sí? Sigue dando 0,1 y en plateado, sí que es un multiplicador de 0,1 multiplicado 1, da 0,01 ohm. ¿Cómo va? Valor máximo, valor mínimo, colores, multiplicadores aplicado al máximo, multiplicadores aplicado al mínimo. ¿Cómo va? Brillante. ¿Cómo va a ir? Espectacular. Muy bien. ¿Cómo avanza esto? Bien, creo que queda igual poquito. Compartimos otra vez esta diapositiva. Y, a ver. Vamos para acá. A ver si toma. Muy bien. Y esto es un poco lo que obviamente les venía comentando, ¿no? Básicamente hace un rato. ¿De qué hablábamos? A ver, me preocupa una cosa. Ah, sí, me estoy viendo, perdón. A veces me asusto, digo, a ver si metí la pata y no aparezco y después termino grabando sin video. Les decía, bueno, y esto es un resumen de todo lo que hablamos recién, pero con un sistema de 4 bandas. Van a ver que acá lo que nos está diciendo es que asignamos básicamente 4 bandas que toman distintos colores. La banda 1 va tomando colores de negro a blanco, esos colores van asumiendo un dígito. Lo mismo pasa con la banda 2. El 3, en la tercera banda es un multiplicador que puede ser positivo, perdón, que puede ser mayor a 1, menor a 1, eso es el caso. Y la cuarta banda, la tolerancia, que termina dando valores que se suman y se restan a los valores encontrados luego de lo que es el multiplicador. ¿Sí? En este caso nos mostró un ejemplo muy sencillito, el tener una resistencia que el primer valor que se le asigna
en la banda número 1 el 4, por ser una banda de color amarilla. En la segunda banda se le asigna el color violeta, por lo cual asume el 7, hasta ahí tendría el 47. Después voy a ver el multiplicador en la banda número 3, si quiero decir. Esa banda número 3 es naranja, por lo cual lo multiplico por un K, 47 por un K son 47.000. Y vemos que tengo una cuarta banda de tolerancia que me dice hacia más y hacia arriba, hacia abajo, un 5%, y bueno, ahí podría sacar básicamente qué valor da esa resistencia y con esa tolerancia hasta dónde puede llegar a aguantar, ¿verdad? Y similar, chicos, similar, sin ninguna cosa rara, nada más que agregando la posibilidad de tener 3 dígitos que son multiplicados y que tienen una tolerancia, ¿sí? Viene a ser justamente cuando trabajo con 5 bandas. Esto dice así: es importante notar que al agregar un tercer dígito hace que el multiplicador aumente de una década, sería de a 10, su valor, perdón. Por lo tanto, una resistencia de 10K codificada en 4 bandas tendrá un multiplicador color naranja, mientras que con 5 bandas el multiplicador será rojo. Bien, ¿sí? Y acá tenemos un sistema de codificación de 5 bandas para resistencias, en la cual de nuevo, banda 1 es un dígito que va variando en colores, banda 2 también otro dígito variando en colores, banda 3 igual, 4 multiplicador con valores menores a 1 y superior a 1, y la quinta banda, obviamente la tolerancia hacia arriba y hacia abajo, para saber cuánto va a aguantar esa querida resistencia. Chicos, hasta acá finaliza la clase de hoy, es un pequeño resumen. Esto es para agregar, para terminar de hablar ya de resistencias. No nos vamos a centrar mucho más, insisto, terminamos siendo un curso de electricidad, no de electrónica, pero esto es solo una pequeña introducción, muy pequeñita. Esto realmente sería, es la segunda clase de resistencia, cuando los electrónicos estarían entrando quizás muchísimo más adentro que nosotros, cosa que no nos interesa, pero sí les garantizo que con todo lo visto van a poder meter mano en ciertas cositas que a veces, por más que seamos electricistas como técnicos, nos toca reparar. Y por otro lado también para enterarnos y abstraer conocimientos de esta ciencia prima de la electricidad que es la electrónica y nutrirnos de ella para ser mejor profesionales. Queridos alumnos, queridas alumnas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que ustedes estén espectacular. Los saluda el profe Cristian, permiso y hasta luego.